Ok, bien, buenas tardes. Vamos a hacer una nueva sesión del curso y les recuerdo lo que estábamos viendo. Estamos viendo el tema de analizar métodos publicados para ver el tema de la descripción de las cuatro etapas analíticas, tratamiento de la muestra, separación, detección y la parte cuantitativa que tiene que ver con la validación también. Y estamos analizando el caso de la especiación de mercurio, que ya llevábamos tres clases en eso, ¿no es cierto? Casi la terminamos la última clase, nos queda ver solamente un pequeño detalle que quedó pendiente la sesión de ayer. Y ese detalle tiene que ver con la validación, ¿ya? Voy a terminar esa parte pequeña porque lo que vamos a ver a continuación son la componente instrumental asociada a la detección en cromatografía gaseosa. Voy a dar algunos detalles técnicos respecto de los sistemas de inyección en cromatografía gaseosa que tienen algunas particularidades antes de analizar un método de cromatografía gaseosa, ¿ya? Así que vamos, no sé si tienen alguna consulta antes de avanzar, mientras proyecto el artículo. ¿Consultas? ¿No? Ya. Bueno, cualquier consulta me interrumpen, no hay problema. Entonces, aquí está el paper que estábamos analizando y como vimos la clase pasada, alcanzamos a ver que en este artículo teníamos, voy a marcarlo aquí con rojo, eh, teníamos las tablas que tienen que ver con las cifras de méritos generales y de la calibración, ¿no es cierto? Esto lo alcanzamos a ver la clase pasada. Vimos que nos entregan las cifras de mérito de la curva de calibrado, ¿no es cierto? Nos entregan su pendiente, que es la sensibilidad, los parámetros de ajuste, que es el R cuadrado, límite de detección y cuantificación expresado tanto en la curva como en la muestra, que está entre paréntesis, por eso aparece microgramos por litro y después paréntesis nanogramos por gramo, siendo esto último la unidad de concentración del límite de cuantificación expresado en la muestra problema, es decir, en estos 0,5 gramos de muestra iniciales. También entregan los rangos lineales que van desde 1 a 30 o desde 3 a 30, ¿no es cierto? Hasta ahí lo hemos visto en la clase pasada. Y el otro aspecto que vimos en la clase pasada tiene que ver con los parámetros de validación, que en parte eran estos, si ustedes lo recuerdan. ¿Qué es lo que alcanzamos a ver en la clase pasada respecto a esto? Alcanzamos a ver que validaron el método en términos de exactitud con tres materiales de referencia. Estos materiales de referencia tenían certificado algunos de ellos el mercurio 2, otro de ellos el metilmercurio. Ninguno de ellos tenía validado el etilmercurio, es decir, no hay un valor de referencia para el etilmercurio, por lo tanto estos materiales de referencia nos servían para validar el análisis para dos de los tres analitos, es decir, para el mercurio inorgánico y el metilmercurio, quedando la duda de qué tan confiable era el método para el etilmercurio. ¿Ok? Y yo le había dicho a usted, ¿no es cierto?, que claro, debido a esa limitante, los autores lo que hacen es recurrir a una segunda estrategia de validación que tiene que ver con estudios de recuperación, que es la tabla que nos queda por analizar. Y esto sí que es lo que hemos visto hasta la última clase. No sé si tienen alguna consulta hasta acá, ya antes de terminar de ver esa parte del artículo. En el fondo, lo que nos queda ver es la lógica de esta tabla. Que insisto, estamos haciendo este análisis porque es el análisis que ustedes también tienen que hacer, ¿no es cierto? Y esta es la tabla que nos faltaba por analizar. Em, Como nosotros vimos, bueno, no todos ustedes fueron mis estudiantes necesariamente en la analítica previa, pero en general, en las analíticas 2, ¿no es cierto? Lo que nosotros vemos para la carrera de química industrial y bioquímica es los criterios UPAC de validación. Y lo que es la validación de método en términos de su exactitud y su confiabilidad o veracidad, tiene que ver con el uso de materiales de referencia como primera opción. Pero muchas veces pasa que los materiales de referencia no tienen validados los analitos que nosotros necesitamos, como es el caso que le pasó a estos autores. Entonces ellos recurrieron a lo que son los estudios de recuperación. No sé si ustedes se acuerdan en qué consistía un estudio de recuperación.
A lo mejor ustedes lo están haciendo en el laboratorio. Puede ser una posibilidad. ¿Se acuerdan en qué consistían los estudios de recuperación? ¿O lo están haciendo en el laboratorio? Bueno, los estudios de recuperación tienen que ver con eh, una estrategia para evaluar la exactitud en el caso que nosotros no tengamos materiales de referencia. Y en este caso, ¿no es cierto? Lo que muestra esta tabla son dos cosas. Muestran que los autores tomaron dos de los tres materiales de referencia, ¿ok? Y aquí fíjense, aparece un asterisco, aquí aparecen dos asteriscos, ¿no es cierto? Están diciendo que los materiales de referencia los trataron de una forma específica. ¿Cuál es esa forma? Es hacer el spike, que se llama, o la contaminación. Los estudios de recuperación se basan en que yo contamino. En inglés se utiliza el verbo to spike en este contexto, que no hay como una traducción al español, digamos, adecuada. Es como un verbo propio para este proceso, en donde yo tomo la muestra problema y la contamino con una cantidad en la muestra conocida del analito. En este caso, para el material de referencia número uno, se le agregan el equivalente a 0,3 microgramos de analito por gramo de muestra de cada compuesto. ¿Ok? ¿Para qué? Para que yo tengo mi nivel determinado de analito con mi método, ¿no es cierto? En este caso es cuando analizaron el material de referencia, lo que determinó el método fueron 0,49 en promedio. Ese valor no está certificado porque es el valor que me dio mi método. Luego yo le agrego 0,30. Por lo tanto, yo esperaría que lo que debería haber son los 0,49 más los 0,30. Por lo tanto, el resultado me debería dar 0,79, ¿no es cierto? La suma de las dos. Y lo que hago yo es el resultado final, los 0,79, o lo que me dé, ¿no es cierto? Le resto su nivel basal, que sería el nivel determinado, los 0,49, y eso me va a dar el valor determinado respecto de lo que yo agregué. En este caso, por ejemplo, como yo les decía, se agregaron 0,30 de cada compuesto y al hacer esta resta, ¿no es cierto? Lo que obtuvieron los autores es que les dio 0,29 de los 0,30 que agregaron. ¿Ok? Y esos 0,29, los recuperados respecto de los 0,30 que son los adicionados, estos 0,29 surgen del análisis de mi método, ¿no es cierto? Eso representa un 97%. Se le llama 97% de recuperación. O sea, ¿cuánto le agregué? 0,3, ese es mi 100%. ¿Cuánto determiné de esos 0,3? Ese es mi porcentaje de recuperación. ¿Ok? Y se hace para cada analito. Por ejemplo, para el caso del metilmercurio también hay un nivel basal, 0,39, que ese valor no es confiable. ¿Qué es lo que es confiable? Lo que yo agregué. Al agregarle 0,3 más, yo lo que obtuve fueron 0,26 de los 0,3 que agregué. Por lo tanto, eso representa un 87% de recuperación. ¿Ok? Esa es una forma de validar un método cuando no tengo material de referencia. Contamino una muestra, la que sea, puede ser un material de referencia, puede ser una muestra no de referencia, puede ser una muestra natural. Yo no sé cuánto tiene, mi método me entrega un nivel basal que no es confiable, pero si yo lo contamino con una cantidad confiable, se entiende que ese agregado extra debería haberse reflejado en mi resultado final. ¿Ok? Y así los autores lo que hacen es validar, sobre todo lo importante es el etilmercurio, ¿no es cierto? Porque los otros dos elementos, o sea, los otros dos analitos, perdón, ya están validados con el material de referencia per se. Pero el etilmercurio no tiene un valor de referencia y por lo tanto este estudio de validación, lo que más importa es el valor del etilmercurio, porque es la única forma de validar de forma aproximada la confiabilidad del análisis en la determinación de etilmercurio en este tipo de muestras. Por eso aquí se da la molestia de agregarle etilmercurio, que es el más importante de los tres en este contexto, porque insisto, porque los materiales de referencia no traían certificado.
este analito. Probablemente muchos de ustedes van a tener que hacer estudios de recuperación en su laboratorio porque no tienen cómo evaluar la confiabilidad de su método. Y este tipo de formas de trabajar es accesible y asequible a todos. No tiene limitantes metodológicas más que su propio método y es un método muy barato de hacer porque basta con tener el estándar para contaminar y yo necesito tener el estándar para la cromatografía, entonces se entiende que uno tiene estándar también para hacer otras cosas. ¿Estamos? Entonces, claro, y si ustedes miran los resultados, sobre todo para el etilmercurio, ¿no es cierto? Uno podría decir, a pesar que no de forma absoluta, pero sí de forma aproximada, que por ejemplo en el etilmercurio obtuvieron 110% de recuperación en un material de referencia, 104% de recuperación en el segundo material de referencia. Uno podría considerar que 110 es mucha sobreestimación, o sea, un 10% más. Sí, pero es que hay que entender que la precisión del método tiene un más menos 13 respecto de 110. O sea, el margen de error de la precisión de los resultados explica ese 10% de sobreestimación. Así que no hay tantos problemas. ¿Ya? Esa es la descripción y la explicación del método. No sé si tiene alguna consulta, algún comentario hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta de este método? No, profe. No. Ahora, lo que nos queda, eso sí, es el juicio final, ¿ya? Y este es el comentario final. Ya hemos descrito el método en sus cuatro etapas, ya les hemos intentado encontrar una explicación de por qué lo hicieron así, ¿no es cierto? Describimos el método en su tratamiento de la muestra, ¿no es cierto? Que era extracción en un medio ácido débil, ácido fórmico, ¿ok? Vimos que era una solubilización pero suave para no transformar el analito. Vimos que la cromatografía era una cromatografía de reparto en fase reversa, pero la compatibilizaron con el tratamiento de la muestra, que nos arrojaba analitos catiónicos, recordémoslo, ¿no es cierto? Que eran incompatibles con una cromatografía de reparto en fase reversa y la compatibilizaron agregándole el ligando cisteína para que lo que eluye finalmente no son los compuestos catiónicos de mercurio, sino que son los compuestos complejados neutros de mercurio. También vimos esa parte, ¿no es cierto? Cromatografía de reparto. Vimos el sistema detector, es decir, que era un detector basado en fluorescencia atómica, pero que se tuvo que compatibilizar con la cromatografía, porque la cromatografía arrojaba analitos complejados y el detector era de espectroscopía atómica. Entonces, ¿cómo compatibilizaron eso? Destruyendo a través de una radiación UV y un reductor para llevar todas estas formas orgánicas de mercurio a mercurio cero, que era la que generaba señal. ¿Ok? Y agregándole un reductor como un ácido orgánico, radiación UV, catalizado con óxido de titanio, etcétera. Y vimos la parte de detección, perdón, la parte de cuantificación, que era una curva de calibrado normal, que tenía sus cifras de mérito, ¿no es cierto? Validaron todas las cifras de mérito, había y por haber, de dos formas distintas. Entonces viene la pregunta, que aquí yo quiero que tengamos una conversación, ¿no es cierto? De el juicio de valor del método presentado. Si ustedes lo consideran bueno, ¿por qué lo consideran bueno? Si lo consideran malo, ¿por qué lo consideran malo? Y si es el último caso, ¿qué habría que mejorar de los aspectos que ustedes consideran malos y cómo lo podemos discutir? ¿Ya? Eh, yo en este ejercicio que quiero hacer ahora con ustedes, este es un ejercicio formativo, ¿ya? Entonces no crean que yo le voy a hacer esta pregunta para pillarlos. Pero quiero que ustedes más o menos enfrenten el grado de reflexión y colaboración que tenemos que tener, imaginando que esta es una reunión profesional, o sea, tenemos que colaborarnos entre todos para sacarle partido a esta información. Porque supongamos que de esta información depende si implementamos o no este método. ¿Qué comentarios les da este método tal como lo hemos analizado? Si dependiera de ustedes implementar un método para determinar especies de mercurio, las tres, a ustedes les interesan las tres especies en muestras, creo que esto eran peces, si mal no recuerdo. ¿Ustedes implementarían este método? ¿Lo encuentran positivo? ¿Lo implementarían tal cual? ¿Le modificarían algo? Lo escucho, la escucho.
Yo por lo menos no lo aplicaría para el etilmercurio, precisamente porque no hay material de referencia para eso, pero como el resto ya tiene material de referencia, la verdad igual. Sí. Ya, no te da confianza entonces para el etilmercurio, dices tú. ¿Sí? ¿Te interpreto bien? Sí. Mm. Ya, bueno, efectivamente este método, si bien es cierto, no lo podemos acusar que no valida el método para etilmercurio, pero lo valida mediante una estrategia que es estudio de recuperación, que no es la óptima, ¿ya? Porque yo le agrego artificialmente un etilmercurio que ya está disuelto. Claro, si el etilmercurio ya está disuelto, extraerlo para cuantificarlo es mucho más fácil porque ya está disuelto que si fuera un etilmercurio que está enlazado a las células, ¿no es cierto? Y eso ciertamente que lo vuelve menos confiable, ¿ya? Eh, pero ya, tomando eso, ¿no es cierto? A pesar que esta es una pregunta analítica 2, pero la idea de este curso es que usted integre las tres analíticas, que no nos quedemos, esto no es un curso solo de cromatografía, es de métodos de separación, ¿ya? Y los métodos incluyen la cromatografía y otras partes. Entonces, considerando la crítica, ¿no es cierto?, que hace su compañera, ¿qué harían ustedes para volver este método más confiable para el etilmercurio? Porque es una crítica válida, no es muy confiable para etilmercurio. ¿Qué harían? Aquí apelo a sus conocimientos previos. ¿Existen formas de validar más rigurosamente el etilmercurio que la que se hizo en este trabajo? No sé si se recuerdan. ¿Qué piensa el resto? Porque recuerden que esta evaluación no es solamente que ustedes critiquen, sino que propongan o entonces cómo mejorar las críticas que ustedes mismos levantan, ¿no es cierto? Y si ustedes no critican el método, yo a través de preguntas voy a tratar de interpelarlos para aspectos que no han criticado también, porque esa es mi labor, ¿ya? Pero aquí surgió una crítica espontánea y bien argumentada, así que súper. Ahora busquemos una solución, si es que la hay, ¿ya? A lo mejor no hay solución técnicamente posible y listo. ¿Qué piensan? Es que por lo general hay métodos como para hacer material de referencia certificado, se supone. Cuando no existe material de referencia que se pueda comprar o directamente no se puede acceder a ese. Pero Exacto. estuve buscando y solo hay para el metil mercurio. No Ujú. encontré para el etil mercurio, puede ser que directamente no lo encontré porque no estaba ahí, pero entonces lo que habría que hacer puede ser como complementar con Mm. otro tipo de análisis que sí tenga el material verificado y de ahí, o sea, cuantificar, si no me equivoco, el material para después poder compararlo con el HPLC. Súper, ahí tú planteaste dos posibles soluciones, no una, no sé si te diste cuenta. Una solución es la primera que tú dijiste, que es, bueno, voy a ver si es que no hay en el mercado otros materiales de referencia. Porque si yo voy, lo busco y no lo encuentro, yo digo, bueno, la solución del material de referencia no es viable porque no se vende, ¿ya? Pero si yo voy, busco y encuentro un material de referencia, sobre todo que este artículo fue escrito en 2014, o sea, han pasado 11 años. Puede que en 11 años hayan aparecido materiales de referencia con etil mercurio certificado. Y la primera solución, la más inmediata, sería esa, la que dice Belén, ¿no es cierto? Buscar si es que hay otros materiales de referencia con etil mercurio certificado que sean de la misma naturaleza. Creo que estos son peces, organismos marinos. ¿Ok? Ahora, la otra solución, que es la que dice Belén, que no es igual a la anterior, ¿no es cierto? Es ocupar un método de referencia con el cual yo comparo mi método de HPLC. Es decir, yo veo si es que hay publicado en la literatura, sobre todo en los compendios analíticos donde están los métodos más confiables. Yo le hablaba cuando era profesor de algunos de ustedes que existían, por ejemplo, el compendio Standard Methods americano, que son puros métodos súper confiables para agua.
Están los métodos de la AOAC europeo, que son métodos para distintas matrices, ambientales, alimentos, etcétera, que también se consideran históricamente muy confiables y con los cuales yo me puedo comparar mi método, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo qué podría hacer? De existir un método de referencia, o sea, que esté validado por la comunidad de químicos analíticos a través de estos compendios. Están los compendios de la EPA, están los compendios del estándar metaamericano, que son para agua, de la AOAC, está el compendio para métodos de vino. Hay varias instituciones que hacen compendio de métodos estándares. Yo entonces, ¿qué es lo que hago? De existir un método confiable que determine etilmercurio, entonces yo tomo ese método, lo aplico a estas muestras, estos mismos materiales de referencia, obtengo un valor de etilmercurio y ese valor de etilmercurio sería para mí confiable y yo comparo mi método con este valor. ¿Ok? Cuando uno habla de compararse con un valor verdadero, lo que uno quiere decir en estricto rigor es compararse con un valor más confiable que el que yo genero. ¿Ok? Entonces ahí está la segunda opción que decía su compañero. Son dos opciones, ¿no es cierto? Y son mejores que el estudio de recuperación. ¿Estamos? Súper. Ahí tienen ustedes la lógica que yo le estoy pidiendo. Criticar y proponer. Ahora, esta crítica es válida para la última etapa, la etapa de validación. Pregunta, ¿tienen ustedes alguna crítica a las otras etapas? A la etapa de tratamiento de la muestra, a la etapa de la separación cromatográfica, a la etapa de la detección. ¿Tiene usted alguna otra crítica? ¿O están conformes? Porque ustedes me dicen estamos conformes, dígame por qué están conformes. ¿Qué encuentran de bueno entonces de esto que no lo quieren cambiar? ¿Ya? Por ejemplo, ahí está el cromatograma. Fortalezas, debilidades de la etapa de separación. Lo escucho, lo escucho. ¿Están conformes con ese cromatograma o no? No pueden quedarse mudos. ¿Sí? ¿Cómo va a ser la clase si no opinan nada? ¿Algún comentario? Porque si se quedan mudos cuando expongan, puedes ponerle un punto, no. Se quedaron solamente en la etapa descriptiva acá. Es que aparte de eso, no sé mis compañeros, pero llevamos muchos días viéndolo, así que se me van olvidando un par de cosas. Dale, Pero dale. como que en general yo creo que está bien, conforme dentro de lo que cabe. ¿Está bien en qué cifra? A ver, según tú, porque las cifras de mérito son varias. ¿Está conforme con la resolución? O sea, para la primera pareja no, pero por lo menos Ya, bueno, igual está mal porque el etil mercurio no tiene como un material de referencia, pero esa pareja se ya, puede mejorar la resolución probablemente cambiando el flujo. ya, es que a eso es lo que voy yo, sí, a eso es lo que apunto, ¿no es cierto? Entonces, el cromatograma no es bueno en la primera pareja y es visualmente hay un solapamiento, ¿ya? Entre la segunda y la tercera sí la resolución es buena, incluso un poquito alta. Pero hay un problema de resolución en este cromatograma. O sea, objetivamente uno no puede desconocer que la resolución no es óptima. De hecho, se podría calcular incluso. ¿Ya? Yo le estoy pidiendo que me hagan un cálculo eh, de cómo mejorar la resolución con una variable y calcularla. Lo ideal sería que lleguen a eso, digamos, pero para efecto del ejercicio que estamos haciendo hoy, ¿no es cierto? En pocos minutos yo no les puedo pedir un cálculo, pero sí que identifiquen, oye, aquí hay un problema de resolución.
O sea, no me pueden decir que este cromatograma es bueno. Si reconocemos eso, que hay un problema de resolución, luego vendría la pregunta, ¿cómo lo mejoramos? Claro, una variable es el flujo. Claro, el asunto está que con la información que hay acá, no es claro si el flujo hay que subirlo o bajarlo. Porque como nosotros vimos en clase, ¿no es cierto? Acuérdense, se lo voy a dibujar por si acaso no se acuerdan. El flujo afecta directamente a la altura del plato teórico equivalente, ¿no es cierto? A través de la ecuación de Van Dinter que sigue un modelo lineal de este tipo. Yo no puedo afirmar que el flujo que está ahí, ¿no es cierto? Que tengo entendido que era un ml minuto, no sé, voy a buscar más arriba. Yo no puedo afirmarles que el flujo hay que subirlo o hay que bajarlo, porque yo no sé, porque el paper no me da esa información, si mi condición inicial de flujo está acá o está acá. Que nos da lo mismo en qué condición inicial estoy, porque si estoy en la condición inicial, voy a marcarla aquí en azul, si estoy en esta condición inicial, claro, yo digo, tengo que subir el flujo porque si lo subo, bajo la altura del plato teórico equivalente, llegaría a esta zona que es la óptima y me debería no solamente acortar los tiempos, mejorar la resolución. Porque bajo H debería subir el número de platos y mejorar la resolución. Pero si mi condición inicial está acá, la solución sería bajar el flujo, no subirlo. ¿Ya? Pero sí estamos claros que el flujo es una posibilidad, la cual ustedes no podrían ponderar con esta información, tendrían que buscar si existe información de Van Dinter de este tipo de columna, ¿ya? Parecido a la prueba que ustedes tuvieron. Además del flujo, ¿no es cierto? ¿Qué podrían cambiarlo ustedes para mejorar esta resolución? Además del flujo. Voy a irme a las condiciones cromatográficas para... Aquí están las condiciones cromatográficas. Ya, esto yo lo que decía, el flujo es 1 ml minuto, aquí aparece. Lo voy a marcar para que lo tengan presente dónde se encuentra esta información, ¿ya? Aquí está. Los flujos en esta cromatografía se mueven entre 3 ml minuto a 1 ml minuto, se hacen gradientes de flujo. ¿Qué otra cosa cambiarían para mejorar la resolución? Al menos de la primera pareja. ¿Qué opinan? No vi que apareciera en el paper, o no me acuerdo quizás. ¿Mm? El largo de la columna podría ayudar a incrementar el número de platos teóricos y con eso cambiar la resolución. Súper, ¿no es cierto? El largo de la columna. Nosotros sabemos que si compráramos una columna más larga, si bien es cierto, esto nos perjudicaría en los tiempos de retención, lo incrementaría proporcionalmente, pero sí nos daría un mayor N y una mayor resolución, ¿ya? Pero claro, pero tú tienes razón de que habría que buscar, perdona, salí del paper. Habría que buscar cuál es el largo de la columna, porque si la columna ya está como dentro de las más largas del mercado, difícilmente vamos a encontrar una columna más larga. A ver, aquí están las dimensiones de la columna. Aquí está. No, esta no es la condición de la columna. Aquí está, sí, aquí está. La voy a marcar para que ustedes vean. Está acá. Esta es la dimensión de la columna, ¿ya? Es de 250 milímetros de largo, 4 milímetros de diámetro. Y diámetro partícula, 8,5 micrómetros. Claro, yo les digo, por experiencia, prácticamente 250 milímetros de largo
por experiencia, ¿no es cierto? Les digo que son las columnas que son prácticamente las más largas del mercado en casi todos los modelos. O sea, difícilmente van, no digo que imposible solamente por ser prudente, pero difícilmente van a encontrar una columna más larga que esa en cromatografía líquida y la razón es bien simple. Columnas demasiado largas incrementan la presión de las bombas y casi ningún equipo de cromatografía líquida normal aguanta largo más, mayor longitud que esa, ¿no es cierto? Por la presión del sistema. ¿Estamos? Así que claro, ¿es una opción el largo? Sí. En este caso es una opción difícilmente porque ya está con una columna bastante larga y probablemente no van a encontrar una mejor en el mercado. Probablemente. Ahora, si quieren salir de la duda, ustedes simplemente, obviamente en el caso que les toque a ustedes, ¿no es cierto? Van, buscan en Google esta marca, ¿no es cierto? Dionex, Omnipac, y ven qué tipo de longitudes de esa columna ofrece el mercado. Y ustedes van a salir de la duda si tengo la razón o no. ¿Ya? Entonces, el tema del flujo podría ser, pero nos falta información. El tema del largo se está cayendo por el tema de que estamos ya con una columna bastante larga, ¿no es cierto? ¿Y qué otra posibilidad hay para buscar una mejor resolución? Porque se nos están acabando las opciones, ¿no es cierto? ¿Qué opinan? Porque la cromatografía claramente tiene un problema. No es muy grave, ¿no es cierto? La resolución es mala, pero tampoco es horrible, pero no es óptima bajo ningún punto de vista. Entonces, ¿cómo mejoramos la resolución? Descontando el flujo, que es una variable, descontando que el largo que también es una variable. ¿Qué nos queda? Cambiar el diámetro de partículas. Cambiar el diámetro de partículas, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? Más grande el diámetro de partícula, más chico el diámetro de partícula. Porque aquí dan el diámetro de partícula, es 8,5 micrómetros. Ese es el diámetro de la partícula. ¿Ustedes se buscarían una columna con un diámetro de partícula mayor que ese o menor que ese? ¿Qué opinan? ¿O qué se acuerdan? O sea, no he visto que hayan partículas más grandes que esa, la verdad, la otra vez que hicimos la prueba. Ujú. No vi que fuera más grande que esa, pero lo ideal sería subirla, ¿no? Como para aumentar el tiempo de retención entre uno y otro. El problema con eso sería que aumenta la presión de la columna y se puede dañar, ¿no? Casi, casi, mira, te voy a corregir un par de cosas para que... pero las variables que tú mencionas están conectadas en el sentido que diámetro de partícula con presión están conectados. Sí, ¿ya? Diámetro de partícula con tiempo de retención eh, no está conectado salvo por un pequeño detalle que lo voy a explicar a continuación. Ya, es válido lo que ustedes están diciendo, pero se los voy a explicar de la siguiente forma. Mire. Efectivamente, como dicen sus compañeras, el diámetro de partícula es una variable que tiene que ver con la resolución. Y efectivamente, y también el diámetro de partícula es una variable que afecta la presión del sistema. ¿Ya? Respecto a lo primero, respecto de la relación entre diámetro de partícula y resolución, eh, voy aquí a hacer un dibujo que yo lo tengo en las diapos, pero me voy a demorar menos en dibujarlo que en buscarlo. Y es el siguiente. Si es que ustedes tuvieran un cromatograma con este diámetro de partícula, ¿no es cierto? Ustedes obtuvieron una cosa así, ¿no es cierto? Aquí está el mercurio 2, aquí está el etilmercurio, el metilmercurio, perdón, y aquí venía el etilmercurio, ¿se acuerdan? Era una cosa así el cromatograma. Si es que ustedes aplicaran una columna igual, en largo, ¿no es cierto?, en composición, pero con un diámetro de partícula menor, o sea, menor a 8,7 micrómetros de diámetro, si es que existiera en el mercado, por supuesto, ustedes tendrían una cosa así. Voy a dibujarlo lo mejor posible. ¿Ya?
El cromatograma sería más o menos como está en azul. ¿Por qué? Porque recordemos, lo que hace el diámetro de partícula más pequeño es minimizar la dispersión de los analitos por el hecho de recorrer distintas longitudes en torno a estas partículas. ¿Se acuerdan que nosotros vimos en clase el efecto que tenía un diámetro de partícula grande era que el analito tenía que desviarse mucho para recorrer toda esa partícula antes de llegar al detector? Eso es lo que se llama la difusión de Eddy o la difusión turbulenta, ¿ya? Cuando yo tengo diámetro de partículas más pequeños, las desviaciones de las partículas de analito avanzando entre medio de estas partículas más chicas es menor. Las trayectorias tienden a ser más homogéneas, menos dispersas, entonces las señales adquieren anchos más estrechos, ¿ok? Se vuelven más estrechas de ancho y por lo tanto más altas. ¿Estamos? Entonces, los tiempos de retención, los máximos, ¿no es cierto? Estos que están acá, no cambian, son los mismos anchos, perdón, los mismos tiempos que con las partículas más grandes. Desde ese punto de vista, los tiempos de retención no cambian, ¿ya? Pero ¿qué es lo que cambian? Como cambian los anchos, claro, esta especie termina de diluir antes en esta diámetro de partícula que aquí, que termina de diluir después, porque sale más ensanchado, ¿no es cierto? Entonces, claro, el tiempo de análisis más que el tiempo de retención, no sé, entendiendo el tiempo de análisis, el tiempo que toma en diluir hasta la última parte de la cola del último analito, el tiempo de análisis se acorta, sí, pero no el tiempo de retención del analito, que serían estos valores máximos que son los mismos en diámetro de partícula grande o pequeña, asumiendo que la masa de fase estacionaria es la misma, ¿ok? No sé si se recuerdan eso. Entonces, lo que yo necesito para mejorar la resolución es un diámetro de partícula más pequeño para que la dispersión, para hacer un dibujo, no sé si se acuerdan, ¿no es cierto? Que si yo tengo un diámetro de partícula grande, los analitos van a tener trayectorias, los que no pasen por esta partícula muy corta, ¿no es cierto? Y los que pasen por esta partícula van a desviarse mucho para avanzar. Entonces va a generar una amplia dispersión de llegada, ¿no es cierto? En cambio, si yo tengo una partícula pequeña, pongamos así, ¿no es cierto? Entonces los analitos que no pasen por esa partícula van a tener una trayectoria. Los analitos que pasen por esta partícula van a desviar su trayectoria, pero mucho menos. Y por lo tanto las señales, que son el reflejo de esa dispersión, va a ser una señal mucho más estrecha porque van a haber mucho menos dispersión. ¿Estamos? Ahora, lo que decía su compañera es cierto. De hecho, hay una cosa que nosotros no vimos en el curso, pero eh, hay una ley que aparece en los libros de analítica que se llama la ley de Darcy, que dice que la caída de presión, es decir, la presión que finalmente yo mido en el equipo respecto de la presión atmosférica, es inversamente proporcional a una constante. En esa constante está, por ejemplo, la viscosidad, ¿no es cierto?, etcétera, partido por el diámetro de partícula al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo disminuyo el diámetro de partícula para mejorar la resolución, o sea, bajo por ejemplo del 8,7 a 5, supongamos, la presión va a subir, o sea, menor diámetro de partícula, mayor presión. Pero esa relación no es inversa solamente en punto de vista lineal, es cuadrática. O sea, una caída en el diámetro de partícula incrementa muchísimo la presión. Y ahí tiene razón su compañera que eso también hay que considerarlo. A veces las columnas tienen partículas muy chicas, pero eso hace que no todos los equipos puedan bombear fase móvil porque no tienen suficiente fuerza por área, es decir, presión, ¿no es cierto?, para generar, digamos, un flujo. ¿Estamos? Pero sí, el diámetro de partícula, si existiera una columna con un diámetro de partícula más pequeño, probablemente sería una muy buena opción, ¿no es cierto?, considerar comprarla, efectivamente. Consultas, comentarios. También es importante que ustedes se vayan cuestionando, ¿no es cierto?, cuando presenten sus métodos, si es que no hay otras opciones de sistemas de detección.
¿ok? Porque, por ejemplo, este artículo, como vimos en clase, tiene un sistema de detector bastante complejo, ¿ya? Es un sistema de detector que, como vimos en el curso, ¿no es cierto?, involucra toda una fotorreacción, una reducción, antes de llegar a la fluorescencia. O sea, no es un detector simple como un detector de absorción molecular, por ejemplo. Ahora, el asunto es, bueno, este detector es complejo, tiene harta etapa, pero ¿qué otras opciones hay para determinar mercurio? ¿Ya? A lo mejor las otras opciones son peores. Eso también hay que cuestionárselo, ¿ya? Yo en este caso solamente le anticipo que en realidad la fluorescencia atómica es un muy buen detector, porque a pesar de las complejidades que tiene, que hay que llevar todo a mercurio cero, que hay que tener un sistema de reducción previo, la relación precio-límite de cuantificación es buenísima, ¿ya? Porque las otras opciones que hay para mercurio o son más caras, mucho más caras que esta, por ejemplo, un ICP masa. Hay equipos de cromatografía líquida acoplados a ICP masa, como vimos en el curso. ICP masa es el detector por excelencia de metales, pero el ICP masa es muchísimo más caro de comprar y operar que esto. ¿Ok? No podríamos optar por la fluorescencia molecular, salvo porque la cisteína, hasta donde yo sé, no florece. Sí podríamos optar por la absorción molecular, porque si nosotros, por ejemplo, eliminamos este detector y ponemos un detector directamente del HPLC a un detector UV, ¿no es cierto? Y como lo que huye de la columna son complejos de mercurio con cisteína, podría existir la posibilidad, a pesar que yo no me sé los valores de absorción de esos complejos, podría existir la posibilidad que como complejos de mercurio absorban en el UV. Y los detectores UV son bastante baratos y simples de operar. Son mucho menos sensibles, eso sí, y me queda la duda si la cisteína libre o la cisteína como complejo absorbe, como complejo con mercurio, absorben el UV visible o no. No lo sé, habría que probarlo. ¿Ya? Ya, y una variable que no me mencionaron para la cromatografía es la polaridad de la fase móvil. Recuerde que esto es cromatografía de reparto. Modificar la polaridad de la fase móvil. Recordemos que la fase móvil es una mezcla de agua con metanol con un poco de ácido fórmico y cisteína, hiperclorato. Bueno, ustedes podrían disminuir el metanol, aumentar el agua, y eso les debería generar un incremento de los factores de capacidad y una mejora de resolución. Eso también es una posibilidad, ¿ya? Yo quiero que ese nivel de argumentación tengan para sus casos, ¿ok? Ahí lo vamos a ir viendo con detalle. Ya, con eso terminamos el análisis de este artículo. No sé si tienen alguna consulta, comentario antes de avanzar. ¿Comentarios? Profe, ¿Consulta? Sí, sí. el cambiar la polaridad, cambiando la proporción de agua y metanol, no afectaría lo que el compuesto que sale de la columna, porque se supone que salía que formaba un complejo, si no me equivoco, Con que es lo que cisteína. estábamos viendo. Mm, Claro, claro. O sea, sí, mira, pero la propuesta que les propuse yo, incluso hipotéticamente, esto hay que demostrarlo, obviamente, ¿no es cierto? Debería ser incluso beneficiosa para el complejo, porque recordemos lo siguiente. El esquema que tenemos nosotros es este, ¿no es cierto? Que tenemos, aquí tenemos la columna, ¿no es cierto? Aquí estaría el HPLC, ¿cierto? Eh, lo que entra a la columna son especies catiónicas de mercurio, ¿no es cierto? Recordemos que aquí entra el mercurio 2 inorgánico. Aquí entra también el metilmercurio, que es catiónico, al igual que el mercurio inorgánico, y el etilmercurio, ¿no es cierto? Ese era el esquema. Como en la columna no entran solo los analitos, sino que entra la fase móvil, esta fase móvil que entra acá, ¿no es cierto? La fase móvil, ¿qué es lo que tenía la fase móvil? De acuerdo al paper, si mi memoria no me falla. Tenía agua, 90% tenía, si mal no recuerdo, metanol
10%, y como solutos de la mezcla, ¿no es cierto?, tenía cisteína, tenía ácido fórmico y tenía perclorato, ¿ok? De sodio. Ahora, ¿qué es lo que le había propuesto yo a ustedes, ¿no es cierto? Yo le había propuesto incrementar el agua, es decir, esta subirla, por ejemplo, voy a poner un invento, a un 95%, ¿ya? Claro, su compañero tiene razón que cuando yo cambio la polaridad del solvente, eso podría favorecer o desfavorecer la estabilidad del complejo, por ejemplo, por solubilidad, ¿ya? Claro, la cisteína es un aminoácido que es mucho más soluble, como todos los ácidos orgánicos, tiene chiquititos, ¿no es cierto? Los aminos y las aminas y los ácidos orgánicos, como también los aminoácidos chicos, ¿no es cierto?, tienden a ser más solubles en agua que en metanol o que en solventes polares, salvo que sean muy grandes en estructura y sean muy apolares. Entonces, más agua debería favorecer la solubilidad del ligando. Ahora, claro, yo entiendo lo que tú me dices, pero como complejo, porque aquí adentro se formaría, por ejemplo, voy a escribirlo acá, se formaría el mercurio con dos cisteínas. Este es el complejo que se formaría dentro de la columna cuando reacciona con mercurio 2. Y complejos similares con una cisteína para metil y etil, mercurio. Claro, yo creo que tú tienes razón de que podría pasar que si yo le subo el agua, estos complejos que son neutros, claro, las sustancias neutras sí tienden a ser más solubles en solventes orgánicos que en agua. Y claro, podría ser más inestable subirle el agua que bajarle el etanol para la formación del complejo. Sí, es una posibilidad que habría que evaluar. Ahora, ¿cómo uno lo vería, ¿no es cierto? Es que si yo le subo el agua y cromatográficamente me pasa una cosa así, ¿no es cierto? Que yo tengo este es mi cromatograma en agua, que el que vieron ustedes, ¿no es cierto? Un poquito mejor que ese. Y ustedes le suben el agua y no se formaran los complejos por eso, ¿no es cierto? Entonces, ustedes, ¿qué es lo que verían? Verían una señal muy grande en el frente del solvente, tiempo muerto, y estas señales que están acá o desaparecerían o serían muy bajitas. O sea, si al subir el agua yo viera eso, quiere decir, esta cuestión nunca se formó el complejo, quedó todo como mercurio catiónico y diluyó en el frente del solvente. ¿Estamos? Entonces es una forma como de demostrar eso que tú me estabas planteando. Pero tiene sentido tener ese cuidado. Ahora, si pasara lo que yo creo que debería pasar, pero insisto, una hipótesis, hay que demostrarla, yo no creo que un 5% de agua afecte la estabilidad de los complejos, pero sí, si yo aumento el agua, aumento la polaridad de la fase móvil. Como esta cromatografía reparto en fase reversa, si yo aumento la polaridad de la fase móvil, eso va a aumentar los factores de capacidad. Y lo que yo debería esperar como cromatograma entonces es que los analitos todos eluyan después, porque yo aumento la polaridad, bajo los factores, perdón, subo los factores de capacidad, perdón, subo los tiempos de retención, porque bajo la polaridad. Entonces me debería dar un cromatograma de este, pero voy a borrarlo acá, si es que tengo la razón, ¿no es cierto? Me debería dar un cromatograma más o menos así, ¿no es cierto? Aquí todo lo iría a tiempos mayores, pero con mejor resolución, una cosa así, supongo, ¿ya? Aumenta los factores de capacidad porque subo la polaridad y eso aumenta la resolución, sobre todo de esta pareja que era la más compleja, ¿ya? Como hipótesis uno debería esperar algo así. Hay que demostrarlo, bien, ¿ya? Más consultas, por favor. ¿No? Vamos a hacer todas estas sesiones que nos quedan, analizar casos, ¿ah? Estamos haciendo con cromatografía líquida, después vamos a ver casos de cromatografía gaseosa, porque como ustedes se podrán dar cuenta, hacer el análisis es complejo, o sea, analizar un método analítico
en toda su complejidad no es algo simple, ¿ya? Así que hay que ensayarlo bastante. Más preguntas, por favor. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, voy a entonces aprovechar los minutos que quedan para ver un detector de cromatografía gaseosa. Probablemente no alcance a ver los tres que hay, pero voy a ver al menos uno, ¿ya? A ver, detectores de cromatografía gaseosa, al igual que en cromatografía líquida, hay muchísimos. Lo que sí yo considero es que por el uso que hay en el mercado, los indispensables de manejar son tres, quizás cuatro, ¿ya? ¿A qué me refiero? La cromatografía gaseosa está dominada, desde mi punto de vista, por tres detectores. El detector, este que está acá, de ionización de llama, que lo voy a explicar en qué consiste, el FID. El detector de captura de electrones, el SD, que no creo que lo alcance a ver hoy, pero si no lo veo en la próxima clase. Y en última instancia, que es el detector que sí tienen en común con cromatografía líquida, el detector de espectrometría de masas, ¿ya? El detector de espectrometría de masa no lo voy a explicar mucho porque ya vimos un detector de espectrometría de masa en cromatografía líquida, ¿ya? Y la lógica de la cromatografía gaseosa con ese mismo tipo de detectores no cambia prácticamente nada, ¿ya? Pero lo que son los detectores de ionización de llama y de captura de electrones, esos sí son propios de la cromatografía gaseosa, ¿ya? Hay un cuarto detector de conductividad térmica que en el pasado tenía muchísima importancia, hoy en día casi no la tiene, ¿ya? Ahí voy a ver si es que vale la pena pasar ese detector que ya está quedando en el pasado. Pero sí lo que me consta, ¿no es cierto?, es que el detector de ionización de llama ha sido y sigue siendo uno de los principales detectores, pero le voy a explicar por qué, porque tiene un nicho súper específico. Eh, Les presento un cromatograma de cromatografía gaseosa en donde lo que muestra es la separación exclusivamente de hidrocarburos en gasolina. ¿Ok? Aquí aparecen 25 hidrocarburos, alcano, alqueno, alquino, aromático, no aromático, alifático, lo que ustedes quieran. Si ustedes se fijan, este cromatograma, bueno, hay 25 analitos separados en 85 minutos. No es espectacular, pero tampoco está mal, ¿no es cierto? Pero lo que yo no quiero centrarme no es en el desempeño del cromatográfico. Quiero desempeñarme, o sea, quiero centrarme, perdón, en el desempeño del detector, ¿ya? El detector de ionización de llama es un detector que está hecho para compuestos hidrocarbonados. Por eso es el detector de referencia para la industria del petróleo. Y la caracterización de los destilados del petróleo se hacen, a ver, voy a ser prudente, pero podría decir todos. Se hacen casi todos, y digo casi solo por ser prudente, por cromatografía gaseosa con detector de ionización de llama. ¿Por qué por cromatografía gaseosa? Porque casi todos los alcanos de cadena corta son gases o en su defecto son líquidos con altas presiones de vapor. Y por lo tanto, determinarlos en cromatografía gaseosa es muy plausible, ¿ok? Más que en cromatografía líquida. O sea, determinar un butano en cromatografía líquida es imposible porque es un gas. No lo puedo tener en una fase líquida. Determinar un benceno sí es posible en cromatografía líquida, pero también es posible en cromatografía gaseosa. Y si tengo que determinar alcanos de cadena corta que son gases con benceno al mismo tiempo, entonces prefiero cromatografía gaseosa, que es una cromatografía, en vez de hacer dos, una líquida y una gaseosa. No sé si me captan la lógica, ¿ya? ¿En qué consiste el detector de ionización de llama? Consiste en lo siguiente. Miren, primero les voy a explicar las partes y después les voy a explicar qué es lo que pasa químicamente, ¿ya? Sus partes son las siguientes. Esto que está acá es el flujo de gas que proviene de la columna cromatográfica. Por eso dice desde la columna, ¿ok? Desde la columna viene mezclado el analito con la fase móvil, ¿ok? Obviamente que eso va a depender del tiempo de la cromatografía. En algunos tiempos va a venir solo fase móvil, en otros tiempos va a venir el analito con la fase móvil, ¿ok?
Lo importante es que todo lo que sale de la columna se combustiona en una llama. ¿Ok? ¿Qué tipo de llama? Es una llama que hasta donde manejo la información tecnológica es una llama de hidrógeno-aire. ¿Ok? Y es una llama muy pequeña. Pero la mezcla hidrógeno-aire es muy energética. O sea, es una llama de altísima temperatura. ¿Qué se consigue con eso? Bueno, yo digo, lo combustiono, ¿no es cierto? Pero, qué es lo que busca la combustión en punto de vista químico y físico? Busca que todos los hidrocarburos que emerjan de ahí, todos los átomos de carbono que emerjan de ahí, dado que se topan con una mezcla de hidrógeno y oxígeno, se forman en la llama, en un tiempo muy pequeñito, los cationes CHO que se llaman. Es decir, se rompen las moléculas orgánicas y una fracción de estos átomos de carbono se transforman en estas moléculas que se llaman las moléculas CHO, que son cationes. ¿Ok? ¿Qué gracia tiene esto? Que los cationes que se forman en la llama, ¿no es cierto? Se le aplica una diferencia de potencial, aquí está marcado, ¿no es cierto? Para que esos cationes vayan hacia, eh, creo que es el ánodo, ¿no es cierto? Al colector, que sería el electrodo de carga negativa, ¿no es cierto? Creo que en ese caso sería el ánodo, ¿sí? De forma que estos cationes CHO, ¿no es cierto? Viajen, ¿no es cierto?, hacia lo que se llama el colector, ¿ok? Y cuando esos iones colisionan con el colector, ¿no es cierto?, el cátodo, perdón, con el cátodo, que es el electrodo de carga negativa, generan una corriente eléctrica y esa corriente se registra. ¿Estamos? Entonces, cualquier analito que tenga carbono en su estructura potencialmente debería generar estos iones y por lo tanto deberían generar corriente. Es decir, este es un electrodo selectivo para analitos hidrocarbonados. Por ejemplo, si ustedes eluyeran aquí cloro gaseoso, por poner un invento, el cloro no lo detectaría, porque el cloro no genera esos iones. No sé si me captan la lógica. Y claro, ¿qué gracia tiene esto, no es cierto? A ver, estos datos son medio anticuados, debería borrar esta diapo porque ya está medio obsoleta. Pero ¿qué quiero destacar de esta diapo? Sí, por lógica, ¿no es cierto? Si es que yo tengo un detector que forma una llama de hidrógeno a la salida de la columna para combustionar los compuestos de hidrocarbonados y que se formen estos iones, entonces, por lógica, para compatibilizar la cromatografía con este detector, es común que se utilice el hidrógeno como fase móvil. Porque si yo necesito hidrógeno en mi detector, bueno, entonces ocupo hidrógeno como fase móvil. O una mezcla de gas inerte con hidrógeno, también puede ser. Eso se llama la compatibilidad. ¿Ok? Y claro, este detector sí tiene una ventaja y una desventaja. ¿Cuál es la desventaja? Que el detector destruye el analito a la salida de la columna para detectarlo. O sea, ustedes no pueden acoplar esta cromatografía a un segundo detector. Un poco lo que ustedes me preguntaron una vez para caracterizar una molécula, ponerle más de un detector. En serie no podrían hacerlo, ¿ya? Es destructivo. Pero sí tiene dos ventajas, ¿no es cierto? Eh, bueno, a pesar que yo a veces no lo considero mucha ventaja porque depende del contexto. Pero claro, es un detector selectivo, ¿ya? Y en general en los libros de analítica le dan mucho valor a la selectividad, en el sentido de que solamente va a generar señal para analitos hidrocarbonados. Analitos que coeluyan pero que no sean hidrocarbonados, no van a generar señal, por lo tanto, no van a ser un problema de selectividad. ¿Ok? Entonces, pero claro, la selectividad en el fondo nos está planteando que este tipo de detectores tampoco es muy versátil porque solo sirve para analitos hidrocarbonados.
Entonces este detector quedaría fuera de cualquier analito que no sea hidrocarbonado que yo lo necesite determinar. ¿Ok? Pero, ¿no es cierto? Hay una cosa que tiene este detector que, insisto, y disculpen si ustedes se van a reír de mí, pero ustedes siempre se ríen de mí cuando digo estas cosas, este detector es muy barato. Está entre los más baratos de los detectores de cromatografía gaseosa que hay. Es muy barato y es muy sensible, pero solo para compuestos hidrocarbonados. Entonces, si ustedes tienen analito hidrocarbonado y quieren un detector barato y sensible, es como que todas las soluciones tecnológicas los van a llevar a este detector. ¿Hay detectores más sensibles que este? Sí, pero son los de espectrometría de masa y son muchísimo más caros. ¿Ok? O sea, para que se hagan una idea, les voy a dar datos aproximados, pero estamos hablando que un detector FID probablemente le encarece su cromatógrafo gaseoso en unos cuantos miles de dólares, 5, 6, 8, 10.000 dólares a todo reventar. En cambio, un detector de espectrometría de masas le encarece el cromatógrafo gaseoso 30, 40, 50, 80 millones de pesos más. De esa relación de precios estamos hablando, dependiendo obviamente de las diferencias tecnológicas, pero estamos hablando de una relación casi de 1:10 en términos de órdenes de magnitud. ¿Ya? Este, claro, entonces la necesidad de utilizar hidrógeno como fase móvil, claro, el hidrógeno es un poquito más caro. No me atrevo a decir que es más caro, ¿no es cierto? Pero es un poco más complicado de manejar. Em, pero bueno, pero los flujos que también utiliza esa llama son bajísimos, o sea, esa llama se mantiene con muy poco hidrógeno. Tampoco una cosa que digamos que les va a consumir mucho dinero. Pero es el detector de referencia para compuestos hidrocarbonados y claro, ustedes saben la importancia que tiene la industria del petróleo en este mundo es enorme. Entonces los detectores que CFID tienen su nicho analítico a nivel mundial asegurado solamente por la industria del petróleo, sin contar muchos otros contextos donde los detectores GC-FIT podrían servir sin grandes eh, problemas, ¿ya? Por ejemplo, en los compuestos volátiles del vino, también casi todos son hidrocarbonados, sirve bastante bien, ¿ya? Eh, en el monitoreo de la degradación de la basura, eso es puro metano, etano, también sirve mucho. Entonces ahí tienen ustedes un detector que es muy popular y que a lo mejor a alguno de ustedes les va a aparecer en sus casos que les toque analizar. ¿Ya? En contaminación atmosférica también son muy utilizados los detectores GCFIT porque muchos compuestos orgánicos contaminantes en la atmósfera son hidrocarbonados. Por ejemplo, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que están normados en varias partes del mundo y en Chile todavía no del todo. ¿Ya? Así que ahí tienen ustedes un mundillo de aplicación tecnológica de un detector que es muy antiguo. ¿Ok? So, imagínense que este paper es del año 87, pero el detector FID sigue ahí triunfando en el mercado por las ventajas que yo les mencioné. La relación selectividad, sensibilidad y precio es una de las mejores que hay. Eso, consultas, comentarios. Vamos a la próxima clase. Uno o dos detectores más de cromatografía gaseosa antes de analizar un caso que lo saqué de la lista de Excel porque ustedes no lo eligieron, ¿ya? Que es el caso de determinación de compuestos orgánicos de estaño, que se hace por cromatografía gaseosa. Vamos a analizar ese caso, ¿no es cierto? Lo saqué de la lista, nadie lo marcó. Tengo un paper de ese caso que lo vamos a analizar también para que veamos un método completo. Pero todavía me queda ver un detector más o quizás dos de cromatografía gaseosa junto con el FID, el de captura de electrones, también tenemos que verlo, ¿ya? Eso. ¿Consultas? ¿Comentarios? No, profe. Súper. No, profe, ninguna cosa. Vale. Vale. Bien, entonces espero que estén bien y nos vemos la próxima sesión. Saludos.
Chao, Chao, profe. Chao, profe. chao, chao.